Amigos de EPI, muy buenos días a quienes se conectan a esta hora a nuestra señal. Ya cuando son las 10:56 minutos hora de Caracas, Venezuela, establecemos el presente contacto en vivo a propósito de un pronunciamiento del abogado José Vicente Aro, quien a esta hora va a pronunciar unas palabras precisamente sobre lo que es varios temas de interés nacional, entre ellos lo que podría ser la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro el próximo 10 de enero y también la instalación de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional. ¿Qué hacer a propósito de estos dos importantes fechas en el país el próximo 2019? Escuchemos. Buenos días, muchas gracias a los medios de comunicación que se han acercado y han tenido la deferencia de atender a mi convocatoria, que hago como ciudadano, como un ciudadano más, preocupado por las circunstancias que actualmente vive Venezuela. Y he querido pronunciarme ahora porque considero, como ya lo he señalado previamente por algunos medios, que en los próximos días, las próximas semanas, en el próximo mes, vamos a tener una ventana de oportunidad los venezolanos para de alguna manera poder ejecutar acciones, tomar decisiones y de alguna manera cambiar el rumbo de las cosas, del destino del país. Una ventana de oportunidad a propósito de ciertas fechas que desde el punto de vista constitucional son relevantes, de ciertos acontecimientos que desde el punto de vista político son relevantes y que permiten a los ciudadanos, permiten a los dirigentes políticos tomar decisiones. Y modestamente considero que si esas decisiones no se toman en esa ventana de tiempo, en esa ventana de oportunidad que se nos presenta a los ciudadanos, luego va a ser mucho más difícil construir estrategias y construir tácticas concretas para recuperar la democracia en Venezuela. Ese es el gran desafío que tenemos los venezolanos. Por eso he querido hoy dejarles la siguiente reflexión, repito, como un ciudadano más venezolano preocupado por lo que está viviendo nuestro país, y me permito leerles estas palabras que he preparado especialmente para ustedes, los venezolanos, pero también para la dirigencia política, con toda sinceridad, con todo respeto y con toda franqueza. El desafío de los venezolanos es la recuperación de la democracia. Venezuela duele. Aquello que tanto amamos es también la razón de nuestro sufrimiento. Tenemos 2 décadas observando cómo se destruye la nación y cómo se ha sepultado aquello que, con todos sus defectos, ahora extrañamos. Aquella democracia que con todos sus defectos, ahora extrañamos. Aunque todos sabemos y estamos conscientes de que nosotros siempre merecíamos mucho más que aquella democracia que vivíamos, mucho más que aquellas libertades que vivíamos. Porque aquella democracia no era perfecta, porque aquella democracia tenía sus deficiencias, y esas deficiencias nos condujeron, y hay que reconocerlo con valentía, esas deficiencias de aquel sistema democrático nos condujeron a donde estamos hoy en día. Tenemos que asumir esa responsabilidad. Las grandes deficiencias de esa democracia son las causas del régimen que ahorita nos oprime, del gobierno que ahorita no está a la altura de las circunstancias de los venezolanos, de las necesidades de los venezolanos. Nos equivocamos, los venezolanos nos equivocamos. Y hay que reconocerlo y hay que tener humildad en reconocerlo. Como ciudadanos nos hemos equivocado durante muchas décadas y todos aquí tenemos un grado de culpa y tenemos una responsabilidad. Y yo soy el primero en asumirla, como ciudadano, como venezolano, como profesor universitario, porque por acción u omisión hemos dejado que las cosas lleguen hasta aquí. Por eso quiero invitarlos a ustedes a que reflexionen, a que reflexionemos, tanto los ciudadanos como los dirigentes políticos. Estoy convencido de que nosotros
esperamos muchísimo más de nuestra dirigencia política, de que nosotros los venezolanos nos merecemos muchísimo más de nuestra dirigencia política. Pero también estoy convencido de que nosotros los ciudadanos podemos dar muchísimo más de lo que hemos dado para contribuir y articular esfuerzos con esa dirigencia política y lograr verdaderos cambios hacia el futuro del país. Aquí hay una corresponsabilidad de la dirigencia política, pero también hay una corresponsabilidad de los ciudadanos. Lo repito, y yo por mi parte soy el primero como ciudadano en asumirlo, porque con acciones o omisiones hemos dejado que todo llegue hasta aquí. Yo, sinceramente les digo, ya estoy cansado de ser un simple cronista de la tragedia de Venezuela. Yo me niego a seguir siendo un simple comentarista de lo que sucede en Venezuela, un simple analista de situaciones jurídicas, constitucionales o políticas que se presentan en Venezuela, como si estuviéramos simplemente asistiendo a un evento, a una película que sabemos cuál va a ser el final, la tragedia. En estos últimos años yo he podido ver con dolor y algunas veces con admiración, por una parte, lo peor de cada venezolano, lo peor de muchos venezolanos. En el caso de los presos políticos, en el caso de las torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, con motivo de la defensa de presos políticos, he podido ver lo peor de venezolanos, porque quiero decirles que muchos de los torturadores de los órganos y cuerpos de seguridad del Estado son venezolanos. Y me avergüenza cuando sé, y estoy consciente de que son también conciudadanos venezolanos. Pero también en estos momentos tan difíciles he visto lo mejor de muchos venezolanos, que a pesar de todo, a pesar de las adversidades, a pesar de las circunstancias económicas, sociales y políticas, han tratado de poner un grano de arena para solventar temas humanitarios, temas sociales, temas relacionados con la salud, con los medicamentos. He visto la solidaridad, la corresponsabilidad ciudadana, las ONG, las distintas acciones que de distintos frentes y acciones sociales se dan para tratar de paliar y ayudarnos entre todos. Lo mejor y lo peor de los venezolanos ha salido. Pero también creo que así como hemos visto lo mejor y lo peor de los venezolanos, nosotros estamos a la altura de sacar lo mejor para solucionar lo que se nos viene adelante. Y por eso considero que nosotros, la mayoría de los venezolanos, que somos la mayoría, los buenos, la mayoría que estamos aquí y que queremos un cambio en positivo del país, yo estoy convencido de que nosotros le exigimos a la dirigencia política que asuma una labor política de altura, una labor política que no puede ser la labor política simplemente de un discurso político que se queda en lugares comunes. Creo que la dirigencia política, y estoy convencido de ello, tiene que tener una visión estadista. Los políticos tienen en estos momentos que convertirse en estadistas, en pensar como estadistas, para buscar soluciones grandes, de dimensiones grandes, a corto, mediano y largo plazo, pero con una visión de estadistas. No pueden los venezolanos y los dirigentes políticos venezolanos seguir asumiendo posiciones personales, partidistas, particulares, llevadas por egos, por la soberbia o por simplemente el desánimo, la desesperanza o la desesperación, o por, a veces, muy lamentablemente, ser parte de algunas tramas de corrupción, de algunos incentivos que se les da a algunos personeros políticos y que reciben algunos personeros políticos para no hacer nada. Creo que debemos exigirle a esa dirigencia política que tenga esa visión de estadistas, que tengan todos esa visión de estadistas para volver a recuperar la democracia en Venezuela, pero esa visión de estadistas pasa por dejar a un lado todas esas ambiciones personales,
que muchos legítimamente tienen, ambiciones político-partidistas, que muchos legítimamente pueden tener, ambiciones sectoriales, que muchos pueden tener, y también dejar a un lado esas relaciones creadas a través del incentivo de asuntos que están vinculados con la corrupción, asuntos que están vinculados con políticas y situaciones políticas no éticas que no se corresponden con la tragedia que estamos viviendo los venezolanos. Creo que los políticos, todos los políticos de todos los partidos deben ceder esas actitudes personales, deben abandonar los beneficios que de alguna manera le da cierta parcela de poder político legítimamente adquirido, esos espacios que tanto se defienden o se quieren defender, cada vez más reducidos, y deben abandonar también esas relaciones que controlan su voluntad y controlan sus decisiones. Creo que los políticos deben pensar más en que en sus manos está la vida, la dignidad y la libertad de los venezolanos. La política no puede quedar reducida a los lugares comunes que hemos observado en los últimos años. Debemos tener esa visión de estadistas para tomar las decisiones que hay que tomar. Y sobre todo debemos dejar a un lado esa ingenua creencia, y lo digo resaltándolo y afirmándolo con vehemencia, la ingenua creencia que con el solo transcurso del tiempo, con el solo agravamiento de la crisis humanitaria, política, social, económica que vive Venezuela, con el solo hecho de que la nación se ponga en una situación más grave, todo el estado de cosas llevará a un quiebre o a una liberación y automáticamente en algún momento cambiará el estado de cosas en Venezuela. No. Las peores estrategias, las estrategias fatales son aquellas que dependen de hechos futuros e inciertos. Las estrategias en política se tienen que construir piedra sobre piedra, con estrategia, con decisiones, con acciones, con tácticas y estrategias definitivas, no esperando que el transcurso del tiempo haga que las cosas caigan por su propio peso. Aquí estamos, 20 años después, viendo cómo Venezuela sigue en caída libre y nada detiene la situación que están pasando los venezolanos. En el próximo mes nosotros vamos a ser testigos de varios eventos. Están los comicios municipales cuestionados del 9 de diciembre. ¿Cuestionados por qué? Porque fueron convocados por una ilegítima Asamblea Nacional Constituyente. Porque hay un sistema electoral que ha sido cuestionado. Porque hay un árbitro electoral que no es imparcial, no es autónomo y además no ha sido renovado conforme a las reglas constitucionales correspondientes. Los cuestionamientos son variados, pero también en los próximos días vamos a ver propuestas y pronunciamientos de diversos actores políticos, de diversos sectores, como por ejemplo el Frente Amplio Venezuela Libre, que se pronunciará la semana que viene y dará un mensaje a la nación que esperemos le ofrezca soluciones concretas a los venezolanos y no simples, vanas esperanzas. Los venezolanos queremos soluciones concretas, decisiones. Y esas decisiones, estoy convencido, que tienen que venir y tiene como centro de gravedad el Parlamento, la Asamblea Nacional, la dirigencia política que está en la Asamblea Nacional. ¿Qué vamos a ver también en los próximos días? Bueno, como toda época decembrina, vamos a ver un Parlamento que el 15 de diciembre va a entrar en receso parlamentario. En receso parlamentario significa que cesan las plenarias, se instala la comisión delegada y de allí la próxima plenaria que habrá es el día 5 de enero del año 2019, elección de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Esa Junta Directiva de la Asamblea Nacional, querámoslo o no, va a tener en sus manos decisiones claves para el futuro de los venezolanos. Esa Junta Directiva de la Asamblea Nacional
cumpliéndose o no los pactos políticos que ya tienen establecidos, debe ser una junta directiva que ofrezca soluciones concretas a la situación que vive Venezuela. Aquí se realizaron unos comicios presidenciales el 20 de mayo, pero esos comicios presidenciales no fueron o no se correspondieron con elecciones auténticas, no cubrieron los estándares internacionales, no fueron exactamente elecciones libres, universales y directas, no cumpliendo con esos estándares, por eso es que fueron desconocidas por la mayoría de la comunidad nacional e internacional. En esa situación, se va a devenir un 10 de enero donde gran parte de la comunidad internacional se va a preguntar, y ya se está preguntando, ¿será Nicolás Maduro presidente legítimo a partir del 10 de enero del 2019? ¿Va a seguir siendo el presidente de Venezuela? En este momento y para esta fecha, todo indica que nada va a cambiar esa situación. Pero no porque Nicolás Maduro tenga legitimidad, sino porque Nicolás Maduro se va a mantener en el poder, detentando ese poder. Detentando ese poder significa ejerciendo ilegítimamente el poder, pero teniéndolo en sus manos. Si esa situación no cambia, el drama de los venezolanos va a seguir. De allí que lo que debe hacer la Asamblea Nacional, y tiene que pensarlo muy bien, la dirigencia política, y tiene que pensarlo muy bien y tiene que construir puentes para ello, conjuntamente con los ciudadanos, es tomar decisiones para cubrir la vacante presidencial que se presentará a partir del 10 de enero de 2017. Perdón, 2019. A partir del 10 de enero de 2019. Es necesario cubrir esa vacante presidencial. Es cierto que ya se declaró el 9 de enero de 2017 el abandono de cargo de Nicolás Maduro. Es cierto que Nicolás Maduro se ha deslegitimado por la violación sistemática de derechos humanos que ha llevado a que se abra una investigación preliminar en la Corte Penal Internacional de La Haya sobre esos crímenes graves en derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Es cierto que hay un Tribunal Supremo de Justicia legítimo en el exilio que ha destituido a Nicolás Maduro por incurrir en los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales por el caso Odebrecht. Es cierto que sobran las razones para decir hoy en día Nicolás Maduro está deslegitimado en la presidencia de la República. Pero también es cierto que Nicolás Maduro sigue en Miraflores, sigue detentando el poder, sigue controlando el poder, sigue controlando las instituciones y la dirigencia política no ha podido ofrecer soluciones para lograr una transición a una democracia. Por ello, la Asamblea Nacional, teniendo en cuenta que eso es así y que el 10 de enero de 2019 esa situación se hará más patente, más clara, más evidente ante la comunidad internacional que ha esperado a que termine el periodo presidencial que se inició el 10 de enero de 2013 para tomar ciertas decisiones. La Asamblea Nacional debe pensar seriamente en buscar las soluciones constitucionales correspondientes para ofrecerles a los venezolanos un poder ejecutivo, un presidente de la República interino o un cuerpo colegiado que asuma las veces de poder ejecutivo, articulando las soluciones que están en la Constitución. Y ya con esto voy cerrando mi reflexión. Muchos se preguntan hoy en día, ¿pero qué ofrece la Constitución? ¿Qué dice la Constitución? ¿Qué es lo que establece la Constitución en este estado de cosas? Y yo les puedo decir, es cierto, la Constitución claramente no soluciona el problema con una norma expresa, no soluciona un problema de un vacío presidencial como el que se va a producir ya más claramente el 10 de enero. No lo soluciona. Pero en ese caso, eso debe llevar a los venezolanos a no tomar decisión alguna. Debe llevar a la dirigencia política a no tomar decisión alguna porque la Constitución no prevea una solución expresa y directa para esas situaciones. No. La Constitución como norma suprema
es un instrumento jurídico político que busca integralmente a través de sus principios, sus valores, sus disposiciones, su máxima realización, su máxima eficacia, su máxima vigencia. Cuando en la Constitución se presentan ciertas dudas de interpretación, vacíos en lo que puede ser una solución específica y concreta ante situaciones políticas, lo que se impone es la interpretación constitucional, pero la interpretación constitucional acorde con los principios y valores establecidos en la propia Constitución. Los principios y valores referidos a la democracia, al pluralismo político, a la vida, a la libertad, a la preeminencia de los derechos humanos, a la preeminencia de los derechos políticos, civiles y políticos. En definitiva, la Constitución bien puede ser interpretada, y existe un conjunto de normas para ello, para que la Asamblea Nacional pueda tomar decisiones desde la Constitución que permiten esos principios, valores y artículos que allí están para ofrecer puentes hacia una transición. Lo peor que le puede pasar a los venezolanos es que la dirigencia política no decida nada. Que lleguemos al 10 de enero de 2019 y con una nueva junta directiva de la Asamblea Nacional o la dirigencia política prefiera simplemente decir: Nicolás Maduro está cometiendo un acto inconstitucional y Nicolás Maduro está incurriendo en una inconstitucionalidad con su pretensión ilegítima de permanecer en el cargo de la presidencia de la República más allá del 10 de enero de 2019, como lo dice el acuerdo del Parlamento del 13 de noviembre de este año. Yo creo que la Asamblea Nacional tiene que decir mucho más que eso el 10 de enero. No puede volver a repetir las palabras del acuerdo del 13 de noviembre. La Asamblea Nacional tiene que tomar esas decisiones. La Constitución lo permite. Así como los fraudes a la Constitución y las violaciones a la Constitución se cometen y la Constitución los proscribe y la Constitución se inclina por evitar, por esquivar, por anular esos fraudes constitucionales, de esa misma manera la Constitución, como norma que busca realizarse, como norma que busca imponerse en la sociedad para arbitrar soluciones políticas, la solución ofrece un conjunto de interpretaciones y opciones políticas que están allí, que todos los ciudadanos las podemos ver y especialmente aquellos que estamos formados en Derecho Constitucional o que damos clases de Derecho Constitucional. Y esas distintas interpretaciones pueden dar lugar a distintas opciones políticas y a distintas decisiones políticas. Lo que hay es que asumirlas, adoptarlas y llevar adelante eso como parte de una lucha para recuperar la democracia. Yo estoy seguro que si los dirigentes políticos abandonan sus pretensiones personales, sus pretensiones partidistas, sus precandidaturas presidenciales, su fijación en las encuestas, sus ambiciones de poder y piensan más en la dignidad, vida y libertad de los venezolanos, estoy seguro que van a tener la confianza plena de los ciudadanos y el respaldo pleno de los ciudadanos para asumir, respaldar y acompañar las decisiones políticas que se tomen desde el Parlamento. Ahora bien, si la Asamblea Nacional y si la dirigencia política no toma esas decisiones, bueno, seguirá el divorcio entre los ciudadanos y esa dirigencia política cada vez más marcado. Y creo que el 9 de diciembre, en estas elecciones de concejales próximas, vamos a ver ese divorcio. Y lo que queremos es evitar que siga esa separación entre la dirigencia política y los ciudadanos. Yo estoy convencido que una sociedad no se construye solamente con políticos o solamente con ciudadanos. Es necesario la articulación entre los factores políticos con los ciudadanos con los factores políticos. Es necesario que nos sentemos, que nos veamos las caras, que actuemos con humildad, que dejemos la soberbia, que de alguna manera demos paso a soluciones, que nos escuchemos, que de alguna manera
busquemos propuestas en conjunto. Yo por mi parte, como humilde ciudadano, y sé que muchos que están haciendo una gran labor social en diversas áreas, las áreas de salud, derechos humanos, etcétera, están dispuestos a ser parte de eso. Yo invito a la dirigencia política venezolana a articular más, a hacer mayores esfuerzos para en este mes ofrecerle una solución concreta a los venezolanos. Los ciudadanos estaremos vigilantes, estaremos muy pendientes de eso. Y les aseguro que yo, como un simple ciudadano más, ni menos que eso, ni más que eso, como un simple ciudadano más, seré el primero en alzar mi voz en las fechas previas al 10 de enero, volviéndole a recordar a la dirigencia política lo que tiene que hacer. Creo que tenemos un mes, una ventana de oportunidad para articular, para buscar soluciones, para buscar tácticas, para buscar estrategias. Los venezolanos vamos a acompañarlas, siempre y cuando ellas estén centradas en la libertad, la vida y la dignidad de Venezuela. En definitiva, ese es mi llamado, ese es el llamado de un ciudadano más que, como les digo, se niega a seguir siendo un simple cronista de la tragedia que vive Venezuela, un simple comentarista de decisiones inconstitucionales o un simple comentarista de la situación humanitaria, social, económica, política que vive el país. Muchas gracias. Yo quería preguntar un poco, usted nos comentaba, y varios dirigentes políticos, entre ellos algunos de los pertenecientes al Frente Amplio, o de los integrantes del Frente Amplio, han comentado que la Asamblea Nacional debe ser la salida para solventar la situación que se puede presentar el próximo 10 de enero. Usted concuerda en lo mismo, habla que la Asamblea Nacional debe tomar decisiones en cuanto a este tema. En una situación como en la que se encuentra la Asamblea Nacional, que no es acatada por ningún otro organismo del Estado venezolano, que ya se ha venido repitiendo, ¿cuál puede ser el panorama que se presenta el 10 de enero? Porque más allá de las decisiones que tome la Asamblea, está la Asamblea Nacional Constituyente que ha estado actuando de forma arbitraria. Usted mismo lo comentaba con el tema de las convocatorias de elecciones, las decisiones que han tomado. ¿Cuál es el panorama que se puede presentar cuando se genere, en caso de que se genere un nuevo enfrentamiento de poderes? Porque, usted bien lo comentaba, Nicolás Maduro continúa ejerciendo el poder, más allá de su legitimidad. Bueno. Así es. Las decisiones de la Asamblea Nacional no van a ser fáciles si las toma. Las decisiones de la Asamblea Nacional no van a estar libres de ataques por parte del gobierno de Nicolás Maduro y de la Asamblea Nacional Constituyente. De eso no queda duda. Las decisiones de la Asamblea Nacional siempre van a tener una oposición por parte de esa ilegítima Asamblea Nacional Constituyente que ha pretendido usurpar funciones del Parlamento. Pero eso no es óbice ni puede ser excusa para que los parlamentarios legítimamente electos por el pueblo venezolano el 6 de diciembre de 2015 dejen de hacer su trabajo. Hemos llegado a una situación en la cual prácticamente los parlamentarios han renunciado, por ejemplo, a legislar, han renunciado a realizar interpelaciones, a convocar a ministros para interpelarlos, a convocar a autoridades en materia económica para interpelarlos, a convocar a altos funcionarios del poder público para ejercer el control político. Esa no es la manera de tratar de defender el espacio de la Asamblea Nacional. La manera de defender el espacio de la Asamblea Nacional es tomando decisiones que va a salir por allí el Tribunal Supremo de Justicia de Dos Pilitas y va a emitir decisiones diciendo está en desacato la Asamblea Nacional. Eso es algo que va en contra del plan de la patria o de lo dispuesto por la legítima Asamblea Nacional Constituyente. Lo sabemos, eso va a suceder. Pero el desafío de nosotros, los venezolanos, los ciudadanos, es precisamente hacer la tarea, ejecutar las decisiones y luego nosotros, los ciudadanos, acompañar esas decisiones y no quedarnos en el capítulo del desacato. Porque quedarnos en el capítulo del desacato es prácticamente llegar a decir claudicamos. Nos damos por vencidos, entregamos la Asamblea Nacional y hasta enero del año 2021 no tenemos Asamblea Nacional en Venezuela. No, todo lo contrario.
Creo que la única forma de revitalizar a la Asamblea Nacional políticamente es tomando decisiones políticas, asumiendo sus competencias. Y efectivamente eso genera enfrentamientos políticos. Y la política también. En la política también hay enfrentamiento y confrontación. Especialmente cuando se defiende la Constitución, cuando se defienden los derechos. No podemos seguir esquivando ese enfrentamiento. Porque cada vez que esquivamos esos enfrentamientos, niños se mueren, personas se mueren en los hospitales, personas se van del país huyendo del hambre, de la tragedia y de la muerte. Y más personas entran en estado de desnutrición y son presa fácil de enfermedades que considerábamos erradicadas en Venezuela, son presa fácil de enfermedades crónicas que nunca van a poder curarse. Así que hay que atreverse, hay que desafiar el destino y, como decía Juan Pablo II, no tengáis miedo, decía Juan Pablo II, en los momentos más críticos de la Guerra Fría, en los momentos más críticos de Polonia con la cortina de hierro. Lo que decía Juan Pablo II a un pueblo polaco sometido a la dictadura es: no tengáis miedo. Yo estoy seguro que si nosotros no cedemos frente al miedo, frente al terror, podemos lograr cambios. Si nos quedamos sin hacer nada, también estoy seguro que la situación será igual o peor, cada vez peor. En vista de todas estas decisiones, incluso del Tribunal Supremo de Justicia, de todos los organismos del Estado, que han de alguna forma acorralado a la Asamblea Nacional y que pudiera incluso tener un desenlace fatal para lo que es esa institución, si no es la Asamblea, ¿quién es? O sea, ¿quién pudiera tomar el papel de la Asamblea Nacional para articular de alguna forma o decretar esa vacante presidencial? Sí. Fíjense, en este estado de cosas que vivimos en Venezuela, donde no podemos decir que ahorita vivimos en un estado de normalidad constitucional, todo lo contrario, vivimos en un estado de anormalidad constitucional, donde la Constitución no se cumple, no se acata. En este estado de cosas, nosotros tenemos que tratar de alguna manera de determinar cuáles son las autoridades que están acatando el orden constitucional o están contribuyendo a restablecer el orden constitucional y cuáles son esas autoridades que no lo están haciendo. Yo estoy convencido de que la mayoría de los diputados, no todos, pero la mayoría de los diputados, están ganados a restablecer el orden constitucional. Y ojo, yo he sido el principal crítico de los diputados de la Asamblea Nacional, y todos lo saben. Todos quienes han oído y seguido mis declaraciones y mi discurso, yo he sido el principal crítico, pero también he relatado una a una las decisiones y los fallos del Tribunal Supremo de Justicia de dos pilitas que ha atacado a la Asamblea Nacional. He defendido la inmunidad parlamentaria como institución, he defendido el Parlamento como institución. Pero si el Parlamento no puede hacerlo, tenemos dos poderes públicos representados por autoridades que tienen legitimidad desde la Constitución, no la legitimidad popular que tiene un Parlamento electo por el pueblo, pero tienen una legitimidad desde la Constitución. ¿Quiénes son? Los magistrados que fueron designados por la propia Asamblea Nacional el 21 de julio del año 2017. Esos magistrados, que luego fueron objeto de persecución política, que fueron llevados al exilio, constituyeron lo que se denomina el Tribunal Supremo de Justicia legítimo en el exilio. Y desde allí han tratado de hacer algo. Y yo les agradezco que hayan tratado de hacer algo, porque me hubiera decepcionado que después de jurar, aquí, muy cerca de donde estábamos dando esta rueda de prensa, jurar cumplir con la Constitución y las leyes, esos magistrados se hubieran ido del país y simplemente se hubieran ido al refugio y al asilo sin tomar decisión alguna o sin tratar de cambiar las cosas. Yo agradezco que se hayan articulado como un tribunal, que ha sido un tema polémico, debatido, sí, y yo lo he defendido. Yo he defendido al tribunal como institución, porque fueron magistrados designados por el Parlamento, conforme a la Constitución. Y el hecho de que ellos estén en el exterior no los inhabilita para ejercer su función. Entonces, ellos pueden ser un factor de articulación. Y la otra persona,
con todo y las reservas y las denuncias que a todos ustedes les consta, yo hice especialmente durante el año 2014 contra esa persona que se llama Luis Ortega Díaz, con todo y las reservas, con todo y las denuncias que en materia de derechos humanos yo constantemente hice en el caso de Luis Ortega Díaz. Bueno, la otra persona, Luis Ortega Díaz, sigue teniendo un periodo constitucional vigente. Fue despojada ilegítimamente de su cargo por la Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta. Bueno, entonces si tenemos unos diputados que en su mayoría están ganados a la causa de restablecer el orden constitucional, si tenemos unos magistrados en el exilio que fueron designados y juramentados y que juraron cumplir con la Constitución y las leyes, y tenemos una fiscal que, amén de las razones que le hayan llevado a ello, dice querer restablecer el orden constitucional y colaborar con el restablecimiento del orden constitucional, mira, si la Asamblea Nacional no puede hacerlo por los ataques que puede hacer frente, creo que los tres poderes legítimos que le quedan a Venezuela, Asamblea Nacional, con los diputados, con la mayoría de sus diputados, magistrados designados por la Asamblea Nacional que están en el exilio y que constituyeron el tribunal, y fiscal general de la República, que es la única autoridad legítima que queda del poder ciudadano. Entre esos tres poderes pueden articular una solución. Yo creo que sería un ejercicio de estadistas el pensar en que una alianza entre la mayoría de los diputados de la Asamblea Nacional, la mayoría de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, una alianza entre los tres, institucional, basada en el principio de colaboración de los poderes, que está establecido en la Constitución, principio de colaboración de los poderes, artículo 136 de la Constitución. Una alianza entre esos tres poderes puede asumir las competencias que la propia Constitución reserva al Poder Público Nacional y que no pueden quedar después del 10 de enero sin autoridad legítima. Como por ejemplo, temas relacionados con las relaciones internacionales, como por ejemplo, temas relacionados con las solicitudes de canales humanitarios para Venezuela, ayuda humanitaria para Venezuela, como por ejemplo, temas relacionados con cómo atender a los migrantes venezolanos en el extranjero o cómo atender el drama que internamente están viviendo los venezolanos en gran parte del país. Y bueno, el desafío está también en ellos. Si ellos se articulan, si ellos se unen, si ellos también deponen cualquier tipo de interés particular o personal, si ellos piensan institucionalmente, si ellos tienen una visión de estadistas, yo estoy seguro que alguna solución podría salir y la Constitución lo permite. Lo que no permite la Constitución es no hacer nada. Lo que impide la Constitución es quedarse callado. Porque muchos, y oiremos muchos decir que la Constitución no prevé una solución expresa, que la Constitución no prevé un artículo específico, que existe un vacío constitucional. No, señores. Cuando oigan eso, recuerden, la parte fundamental de la Constitución está en los principios y valores que están contenidos en los artículos 1 al 9. Y a partir de allí, en principios como el de colaboración de los poderes y de la legitimidad que están en esas autoridades que he mencionado. Hay soluciones constitucionales, hay opciones políticas. Hay que tomar la decisión. Si la Asamblea Nacional decide asumirlo y decide asumirlo con valentía y coraje civil, los ciudadanos lo vamos a acompañar. Si decide hacerlo la Asamblea Nacional conjuntamente con los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y conjuntamente con la fiscal en un gran pacto institucional, ¿por qué no? Vamos a acompañarlo. Pero eso sería una solución. Y eso también le haría más difícil al gobierno de Nicolás Maduro, desde la presidencia de la República o desde el poder que seguirá detentando después del 10 de enero, le haría más difícil atacar a estos poderes porque tendríamos aliados afuera, legítimos, venezolanos, juramentados, para cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Doctor, una pregunta que no es sobre el 10 de enero.
20 años de la elección del presidente Hugo Chávez, quien inició todo esto. Yo quería su apreciación, su análisis sobre, desde el punto de vista constitucional, cómo los cambios implementados paulatinamente y también de forma ilegal, a través de leyes habilitantes y todo este manejo que se dio, cómo los cambios constitucionales que fueron incluyendo en el país tapadamente, nos han traído hasta acá, cómo han generado quizás la crisis política que vive hoy Venezuela. Bueno, la crisis de todos sentidos, pero inicialmente política. ¿Cómo los cambios constitucionales nos han traído hasta acá? Sí, fíjense, esta es la constitución que aprobamos los venezolanos el 15 de diciembre de 1999. Ojo, yo voté en contra de la constitución. Yo voté en contra de esta constitución. Pero yo acepté la decisión de la mayoría de los venezolanos. Acepté la decisión de la mayoría de los venezolanos. Yo no estaba de acuerdo con esta constitución. Yo estaba más de acuerdo con la constitución que algunos de aquí no recordarán, la constitución, el proyecto de constitución, aquel que fue construyendo la COPRE, aquel que fue construyéndose en la Comisión Bicameral del Congreso de la República, conjuntamente con el senador Rafael Caldera. Estaba más de acuerdo con un modelo constitucional así. Pero bueno, esto fue lo que aprobaron los venezolanos. Como ciudadano, no me quedaba otra solución que respetar la mayoría del pueblo. Como profesor y de Derecho Constitucional más todavía, la mayoría del pueblo. Este es el documento político jurídico que ahorita es el único que une a todos los venezolanos, incluso aquellos que siguen o dicen seguir el legado de Chávez, incluso de aquellos que están en el oficialismo, siempre se reconocen y se ven aquí. Si aquí se ven la mayoría de todos los venezolanos, esta es la clave para la solución, para construir las soluciones. Pero ¿qué ha sucedido? Como precisamente, tanto Hugo Chávez como Nicolás Maduro sabían que esta constitución unía a todos los venezolanos y que esta constitución establece un sistema democrático, no abierto a autoritarismos, no abierto a autoritarismos competitivos, ni abierto a dictaduras o a totalitarismo. Precisamente por eso se pretendió cambiarla. No se pudo cambiar en diciembre del año 2007 como quería Hugo Chávez. El pueblo desafiando y en la calle, pero también haciendo así en las urnas, depositó su voto y dijo no. Y el pueblo, a pesar de que fue con reservas, y gracias al movimiento estudiantil, recordemos, fue así, a votar, no, lo hizo ¿por qué? Porque el pueblo estaba convencido de que ese sería el inicio de lo que hoy estamos viviendo. ¿Qué sucedió? Como tú lo has señalado, como Chávez no pudo reformar la Constitución del 99, ellos buscaron otra vía. ¿Cuál ha sido la vía? Y esto hay que tenerlo claro, porque hay que tenerlo claro para luego el desmontaje de eso. La vía ha sido, por una parte, aprobar el primer plan socialista de la nación, Plan Simón Bolívar, 2007-2013. 2 semanas después de que el proyecto de reforma constitucional fue tratado de llevarse a cabo por parte de Hugo Chávez dijo, bueno, no puedo a través de la reforma constitucional, voy a aprobar un plan socialista. Y lo aprobó un 13 de diciembre de 2007. Ese plan socialista luego tuvo una continuidad con el Plan de la Patria 2013-2019. Y esos planes básicamente han ido edificando eso que llaman el socialismo del siglo XXI y han ido destruyendo la Constitución que aprobamos los venezolanos. Y ahora eso tiene una amenaza aún mayor, el Plan de la Patria 2019-2025. Y todavía mayor, una pretendida Asamblea Nacional Constituyente que dice ser legítima, pero no lo es, que quiere de alguna manera imponernos otro texto constitucional por vías que no sabemos todavía cómo van a ser. Mientras tanto, se ha desmontado la Constitución con esos planes socialistas, donde allí uno puede ver por qué estamos, dónde estamos en este momento. Pero también se ha desmontado la Constitución
con más de 16 decretos de estado de excepción prorrogados indefinidamente por el Ejecutivo Nacional en contra de lo establecido en la Constitución, donde se usurpan atribuciones de la Asamblea Nacional, pero además donde se desconocen derechos humanos y fundamentales de personas naturales y personas jurídicas, empresarios y de ciudadanos comunes. Pero además, a través de ya más de 200 sentencias dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia, presidido por Michael Moreno, desde Dos Pilitas, se ha prácticamente vaciado de competencias al Parlamento. Se han desconocido la mayoría de los derechos de los venezolanos. Se ha desconocido hasta el principio de soberanía popular, el principio aquel según el cual la soberanía reside en el pueblo. Hasta eso se ha desconocido desde el tribunal que funciona en Dos Pilitas. Entonces, ¿qué ha sucedido? Ha habido un desmontaje de la Constitución y nos han impuesto una especie de paraconstitución. ¿Cuál es esa paraconstitución? Esa constitución paralela. El plan de la patria, los planes socialistas, el Estado comunal, los estados de excepción y todas esas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia de Dos Pilitas que de alguna manera han desdibujado la Constitución del 99. El reto de nosotros es volver a recuperar esta Constitución, como lo dice su artículo 333, volver a recuperar esta Constitución y basados en el artículo 333 de la Constitución, que dice que, palabras más, palabras menos, esta Constitución no perderá su vigencia si fuere derogada o fuere dejada sin efecto por cualquier acto de fuerza o por cualquier mecanismo distinto al establecido en ella. No perderá su vigencia, sigue vigente. Y además nos dice, en ese caso, toda persona, todo ciudadano, investido o no de autoridad, está en la obligación de colaborar al efectivo restablecimiento de su vigencia. Bueno, los primeros que tienen una responsabilidad ahí son todos los funcionarios públicos, los diputados de la Asamblea Nacional, los magistrados designados por la Asamblea Nacional el 21 de julio del año 2017, la fiscal Luis Ortega Díaz, pero también ahí estamos los ciudadanos retratados. Y por eso estoy yo aquí. Por eso estoy aquí haciendo una reflexión. Y repito, como un simple ciudadano, sin más ni menos. Hago un llamado a que rescatemos la Constitución desde el artículo 333. Si nosotros no tomamos las decisiones, repito, necesarias de aquí al 10 de enero, muy posiblemente ya no solamente se esté perdiendo, como se está perdiendo la nación y la república que conocíamos, sino que vamos a perder los derechos que no se nos reconocían y vamos a perder la Constitución que predicaba esos derechos, que reconocía esos derechos, pero que lamentablemente día a día se ha violado y se ha destruido en Venezuela. El reto queda en nosotros. En concreto, usted mencionaba precisamente que este pronunciamiento va a ser el próximo mes, en el marco de una nueva toma de posesión del gobierno. Pero si esto llegase a pasar y pasa el 10 de enero, no pasa nada, probablemente la próxima jugada del gobierno sería un nuevo texto constitucional, como usted dice. Es correcto. ¿Qué debe ser la Asamblea Nacional? ¿Cuál es la acción que debe tomar la Asamblea Nacional para de alguna forma desconocer o no aprobar ese texto constitucional? Bueno, lo primero que yo invito a la dirigencia política es que le hable al país sobre lo que tienen los borradores o los papeles de trabajo de ese texto de Constitución. Nosotros el 1 de octubre nos pronunciamos sobre el contenido interno de esos papeles de trabajo que andan circulando. Que aquellos que se dicen constituyentes señalan, no existe proyecto de Constitución, no existe nada que se esté discutiendo en la Asamblea Nacional sobre la Constitución, pero todos sabemos, los que estamos en el medio constitucional, que ya haya hasta 7 papeles de trabajo con borradores de una nueva Constitución que desconocen absolutamente el Estado constitucional venezolano. Yo invito a la dirigencia política, así como lo hemos hecho algunos juristas, abogados, ciudadanos, así como lo hicimos nosotros responsablemente el día 1 de octubre, después de hacer un balance y estudio de eso, a denunciar qué es lo que contienen esos papeles de trabajo, esos borradores,
porque esos papeles de trabajo y esos borradores son los que pretenden eliminar no solamente la Constitución, sino nuestros derechos. Entonces, ¿qué debe hacer la Asamblea Nacional? Promover una discusión del fondo de todo este mal que se trata de imponer en el caso de Venezuela. Doctora, me parece excelente su propuesta y su reflexión. Sin embargo, yo particularmente no veo una organización política ni ciudadana que evite que el señor Maduro sea juramentado nuevamente como presidente de la República por 6 años más el 10 de enero. Es más, temo que nos coloquen un maduroconazo y probablemente... Bien, eran palabras entonces también del abogado constitucionalista José Vicente Aro, quien se ha pronunciado sobre lo que es una posible línea o una ruta que debe seguir entonces la Asamblea Nacional y los diputados del Parlamento para entonces este próximo mes que arrancaría el 9 de diciembre, que es el próximo domingo, con las elecciones a concejales hasta el próximo 10 de enero, que sería entonces la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro nuevamente. ¿Qué hacer como parte de la Asamblea Nacional? ¿Qué debe hacer para entonces de alguna forma articular una alianza institucional que él asegura que poder hacer entre el Parlamento Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio y la fiscal general Luisa Ortega Díaz, que asegura estos últimos dos están plenamente en sus funciones, así estén en el exilio? Es parte de un exhorto que le hacen también a la dirigencia política para de alguna forma articular con la sociedad civil unas medidas para desconocer el gobierno nacional e instalar lo que sería un cuerpo colegiado o un presidente interino a partir del próximo 10 de enero y la Asamblea Nacional con la nueva junta directiva que sería instalada el próximo 5 de enero también decretar la vacante presidencial en la primera sesión que sería el próximo 6 a 8 de enero. Es parte de la información generada a esta hora desde Caracas, Venezuela. Nosotros con ella despedimos este contacto en vivo. Reportó para BPI TV Joana Álvarez. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.